poesía de CPC y lindantes de goodbye, my love, goodbye, goodbye. Vale que regresen las historias, un poco de calor a la memoria de cuando eran chiquillos y aún entraban en los bolsillos de... Hola, hola con todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de su programa Historia desde Abajo, este proyecto que se ha construido desde la Fundación del Migrante, la radio La Voz del Migrante y la Asociación Escuela de Historia. Este proyecto es un proyecto alternativo que da una mirada crítica, una perspectiva reflexiva acerca de los procesos históricos. Hoy día, viernes 22 de noviembre, siendo las 10 de la mañana y con 18 minutos, en Nueva York las 11:18, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Me encuentro con mis compañeros en cabina de Radio La Voz del Migrante. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Qué más, mi hijo Matías? ¿Qué tal, gente que nos está escuchando? Miguel, es un gusto estar acá nuevamente. Hoy vamos a compartirle algo súper interesante, que el Miguel les va a explicar qué. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo a todos los radioescuchas. Y bueno, vamos a hablar un chance de lo que son las sociedades precolombinas. Y bueno, es importante ese tema porque yo en un principio odiaba, si se puede decir, la historia colonial. El rechazo a lo que no conoces. Ajá, pero después me di cuenta lo importante que es y lo presente que está hasta nuestros días. Entonces es un reto para nosotros también compartirles este conocimiento de las sociedades tanto precolombinas y después su posterior transformación en la colonia. Así es, compañeros, como acaban de mencionar, bienvenidos aquí, nos autoproclamamos bienvenidos aquí. Igual gracias a Davicho que está en Control Master Room, ahí detrás de la maquinaria. Como tú decías, vamos a empezar esta serie de programas después de haber planteado, después de haber también conceptualizado brevemente qué es Historia desde Abajo. Empezamos con esta primera serie de programas que vamos a realizar a lo largo de la duración de la vida del programa Radio Show Historia desde Abajo. Entonces empezamos con esta serie, como llamabas, esto es historia colonial, y también nos vamos a meter un poquito con la nota precolombina, antes de la colonia. Pues es a través del tema que vamos a tratar hoy, vamos a poder encontrar continuidades, permanencias, cosas que usualmente en la escuela no nos plantean, no nos dicen la colonia es esto, la colonia es una leyenda negra, la colonia es, o sea, nos la pintan como una época oscura, ¿no? Y de una u otra manera, a través de este tipo de aprendizajes o de transmisiones, es necesario quitar esa leyenda negra de la colonia, ¿no? En la que se cree que los indígenas eran totalmente avasallados, humillados, que no tenían espacios de participación. Hoy les vamos a presentar esta forma de ver, esta forma de entender la situación indígena y la situación también jerárquica, cómo se dio antes y después de la colonia. El programa de hoy lo hemos titulado Instituciones y figuras políticas antes y después de la colonia. En el primer bloque vamos a tratar sobre esta situación preincaica, sobre los señores étnicos, de estas autoridades étnicas que existieron y que organizaron la sociedad antes de que llegue Colón. En el segundo bloque vamos a hablar sobre la figura del cacique, qué significó el cacique, qué era en el imaginario el cacique tanto para los indígenas, en el mundo indígena como en el mundo colonial, y también dar casos y ejemplos de caciques importantes. Y en el tercer bloque vamos a conversar sobre la autoridad territorial y sobre esta administración de recursos que manejan los caciques y las autoridades étnicas. Quédense, empezamos ya su programa Historia desde Abajo, emisión número 3. Que el mundo allá es una pizca de ilusión, que las cosas de dentro se desvirtúan si contaminas a alguien más. Bueno, vamos a empezar este programa, ¿no? Y tal vez para remitirnos un poco al contexto, vale recordar o traer a colación una interesante crónica de Pedro Cieza de León en 1553.
En esta crónica él hace una diferenciación entre los indios de Popayán y los indios del Perú, ¿no? Tal vez es importante hacer esto de aquí porque es una cuestión geográfica, ¿no? Los indios de Popayán tal vez no tenían tantos problemas por su ubicación geográfica, las planicies les permitían moverse de otra manera, no hacía ni tanto sol ni tanto frío, entonces tenían mucha más comodidad para ser nómadas, para ser como les dice Ciesa de León, vagos o perezosos, no siempre móviles, a diferencia de los del Perú, quienes no tenían la opción de no trabajar, de no servir a alguien. Por eso el Ciesa los reconoce más o menos como gente sujeta al señor inca o al señor étnico, ¿no? Al curaca que se le conoce. Es decir, lo que nos comentas es que ya existía una estructura, como por así decirlo, política, social y económica antes de que lleguen los españoles. Totalmente, ya podemos decir que ya había una estratificación, no podemos hablar de clases, pero sí podemos hablar de una jerarquía en la sociedad prehispánica, ¿no? Y justo en el caso de los incas es interesante el de los incas en Quito, porque podemos traer a colación la idea de Cusi Yupanqui, ¿no? Que es quien quiere hacer un Cusco en la ciudad de Quito. ¿Y por qué la ciudad de Quito es importante? Es porque realmente es una zona estratégica de control, control social y político. Lo que ahora es la ciudad de Quito, ¿no? Lo que ahora es la ciudad de Quito, ¿no? Porque, bueno, tenían muchas relaciones comerciales con quienes se ubicaban en la parte sur o en la parte norte, en la parte occidental, como por ejemplo pueden ser los yumbos, ¿no? Hay que entender a Quito como una localización estratégica. No sé, era como el centro del transporte y la comunicación del camino inca, de este Capac Ñan, o lo que actualmente ahora puede ser la Panamericana Norte, ¿no? Entonces, es súper interesante este contexto. Y el camino inca no fue construido con Odebrecht, no, mentira. Eso es como un rechazo, así, aprovechando estos espacios que tenemos para carajear. Bueno, entonces, ¿qué les podemos contar de los incas? Yo creo que hay que tener claro que había una diferenciación social, como les expliqué al principio, y podríamos construir una especie de pirámide donde arriba estaba el curaca o el cacique que vivía con su familia y era como el señor o no el dueño, pero sí tenía una especie de propiedad del cacicazgo, y este señor controlaba diferentes ayllus. Y en cada ayllu él lo que hacía es como encomendar o mandar a gente para que haga las negociaciones. Estos eran los mindalaes o tal vez los mitmajcunas. ¿Ayllu es como este centro donde se realiza el flujo económico o es como...? El ayllu es como el pedazo de tierra en el que viven los indígenas, ¿no? La parte inca en este caso, por ejemplo. ¿Qué más les podemos hablar? Podríamos identificar que hay una cultura tributaria. El tributo ya existía desde antes de que lleguen los españoles. El impuesto, si es que se podría dar otro nombre. Hay una cultura tributaria. De hecho, es full interesante porque incluso están los chachas, ¿no? Que es una especie de policía quienes controlan con los mitmajcuna, estas personas desplazadas por el Estado inca, para que verifiquen las negociaciones y por supuesto el tributo, ¿no? Esto era, por ejemplo, había una lógica de redistribución, ¿no es cierto? Entonces la población originaria producía el alimento, como por ejemplo el maíz, yo que sé, o en el caso de los yumbos, la sal, el ají o el algodón. Y bueno, el Inca tenía que acudir al centro de Quito, llevar como la mitad de su cosecha y la otra mitad se guardaba en sus reservas o para su comunidad. Es decir, ya había una especie de lógica tributaria. Hay algunas personas que dicen que esta organización del Imperio Inca, tanto estructural, económica, como de intercambio, migratorio también, como tú dices, y también de administración de poblaciones, facilitó de una u otra manera que la conquista se dé, pues llegaron y estaba un panorama ya estructurado casi. En este sentido dicen que se tuvo este concilio con las autoridades étnicas. Yo sí estoy muy de acuerdo con eso, porque resulta que los españoles en su venida no es que tuvieron que reorganizar el territorio, ya había una sociedad con una diferenciación completamente establecida, completamente clara, ¿no?
tenemos, por ejemplo, los Mindalaes. El caso de los Mindalaes es súper interesante porque varios cronistas los reconocen de maneras distintas. Por ejemplo, en la parte de Tulcán, Mindalae, si se puede hacer una traducción como la entendía el cronista de Pedro Ciza de León, es gente poca y miserable, o sea, es una gente poca y miserable. En la parte más central de la sierra se conocía el Mindalae como grupo de mujeres o grupo de personas también que compraban e intercambiaban alimentos, o sea, compraban y vendían alimentos. Igual en la parte más sur, como en los Cañaris, tienen una definición similar. Sin embargo, todo se remitía a la cuestión de intercambio, consumo, negociación. Es decir, bueno, los yumbos hacían intercambio con los habitantes de Quito, ¿no? De los incas de Quito. Por ejemplo, el cacique enviaba a sus Mindalaes a negociar con las zonas bajas, por ejemplo, donde se producía sal, yo que sé, en la parte de los valles, como por ejemplo podemos hablar de Guayabamba o podemos hablar de Malchinguí, de donde se traía la sal, o en la parte más costera donde se traía sal marina. Es decir, había toda una red de comunicación y de intercambio. Lo interesante es el control de los pisos ecológicos, creo que tal vez lo podríamos hablar en otro programa o más adelante. Un tema de tesis o más adelante. ¿Cómo es que la sociedad inca se encargaba de domesticar las tierras de a poco? Es decir, o sea, si la papa se daba solo a partir de los 1800 metros, tal vez iban subiendo de a poco o bajando de a poco, ¿no? Yo que sé, también la oca, el haba. Es súper interesante el controlar porque así no tienes que viajar tantas distancias, ¿no? Es decir, tienes alimentos, tienes producto para ti y tu comunidad sin necesidad de salir tanto. Sí, además que, sí, por favor, David, si nos puedes mandar ahí esta organización, es como un dibujo medio aproximado de cómo se manejaban incluso las relaciones, como tú dices, de estas dinámicas, flujos económicos en el ámbito precolombino, antes de que lleguen los españoles. Súper interesante. Tú, como decías, los yumbos son estas personas que vinculan esta actividad y este flujo económico, ¿no? Como tú nos decías. Igual ahí en pantalla tenemos algunos de los flujos, se podría decir, de organización como urbana, en términos contemporáneos, entre comillas, se podría decir, ¿no? Esto es como se organizaban estas comunidades antes de que lleguen los españoles y en el caso podemos ver en la esquina inferior izquierda, se puede ver también este dibujo, este trazado del centro histórico de Quito, que es como tú decías, cuando llegan los señores incas, se dinamiza como a partir en este espacio, como tú decías, del intercambio que venía desde las comunidades quitus, de la Magdalena, de Sangolquí, del Guayabamba. Claro, porque al final Quito se puede entender solamente como un centro comercial o un centro de distribución de los productos, ¿no? La vida, no solo la vida agraria, por decirlo de alguna manera, sino incluso hasta la fiesta se vivía en los valles, ¿no? En el Valle de los Chillos, Sangolquí, e incluso Tambillos, en las afueras de la ciudad, es donde permanecían estas lógicas de distribución y de fiesta. Ahora sí. Una cosa que igual quisiera añadir es que, bueno, tengo entendido que el Tahuantinsuyo tenía distintas formas de producir, ¿no es cierto?, esta economía, o de producir las cosas que necesita la gente para vivir. Entonces, bueno, en el Cusco había un sistema de producción diferente y bueno, ¿y cómo sería esto cuando llegan los incas a lo que son los Andes del Norte, que es actualmente Quito, que bueno, a partir de lo que se enseña, de lo que conocemos, es que los incas se adaptaron también a los modelos económicos que las sociedades aborígenes habían generado en esta zona, ¿no? Uh-huh. Y hay rutas comerciales muy antiguas que se las puede ver desde la arqueología, por ejemplo, lo que es en el norte de la ciudad, Rancho Bajo, es una ruta de comercio de la Amazonía hacia la costa, de intercambio de productos entre los indígenas de la sierra con
con los pueblos de la Amazonía, ¿no? Entonces, eso también, si es que puedes explicarnos cómo es eso, esa diferencia, tal vez, o esa particularidad del sistema de aquí. Yo creo que básicamente es como identificar o conversar sobre esta cuestión de civilización y barbarie. En este sentido, como tú decías, los caminos hasta hoy en día han pasado ya centenares de años, y los caminos, la construcción de carreteras sigue siendo como lo importante para avalar discursos del progreso, o como encaminarse en ese cauce, ¿no? Y en este sentido, por eso presentábamos esta imagen que decía que el damero, o como damero significa como el tablero de las damas chinas, ¿no? Que es como que viéndolo desde arriba, a las ciudades se les ve como un tablero de damas chinas, y eso como que se dice que es el origen de la civilización, de la urbanidad, de toda esa cuestión. Entonces, en este sentido hay teorías que dicen que el planteamiento de la urbanidad, así como casi meticulosamente realizado, ya viene desde un origen precolombino, y creo que eso se puede aplicar también incluso a los caminos que llevan entre ciclo a ciclo, y hay gente que hasta hoy en día puede ir caminando hasta el Cusco, hasta Machu Picchu, ¿no? Siguiendo esos mismos caminos que se trazaron desde esa época. Sí, por ejemplo, para la gente, bueno, que conoce Quito, Huápulo es una ancestral salida hacia la Amazonía, ¿no es cierto? Claro. Y por donde se trasladaban sociedades precolombinas para intercambiar productos, y es importante, por ejemplo, este camino de Huápulo, porque este camino es como una forma, se da de forma, digamos, espontánea, geográfica, ya por la explosión del volcán Pichincha hace aproximadamente 10.000 años, provoca que estas dos grandes lagunas que estaban en lo que actualmente es Quito se sequen, ¿no es cierto? Porque la tierra un poco se rompe y se abren estos dos caminos, que el uno es a la altura de la Río Coca y el otro... el actual redondel del ciclista. El actual redondel del ciclista es una de las rupturas que provoca la explosión del volcán Pichincha, y la otra ruptura es justamente la vía Huápulo, ¿no? Que actualmente, digamos, que por ahí pasa el río Machángara, y claro, por ejemplo, si es que alguien se para en el bulevar de la 24 de Mayo, puede ver como toda esa zona está como... resquebrajada. Está resquebrajada. Entonces, eso es como una de las explosiones del volcán Pichincha que permitió que se forjen estos caminos para que las comunidades puedan, a través de estas pendientes, ir hacia la Amazonía, bajar primero al valle oriental, para después subir la cadena montañosa oriental que está ahí, y llegar a la Amazonía de una forma más rápida, más fácil. Sí, súper interesante ver la cuestión de caminos y cómo se organizan los caminos a través de estos flujos y dinámicas, ¿no? Lo importante es, creo que lo que quisimos o lo que queremos reivindicar en este programa es ver también cómo a través de estas autoridades se pudieron dar permanencia a estos espacios que se vincularon desde antes de la colonia, que fueron espacios donde hubo economía, donde hubo migración, donde hubo flujos, donde hubo intercambio, donde hubo dinámicas, negociaciones. Claro, entonces esto un poco para desmentir toda esta cuestión de que cuando llegó la colonia, llegó la civilización. Se fundó una ciudad también, porque sabemos que en Quito hay movimiento comercial, movimiento urbano, movimiento de habitantes mucho antes que la fundación española de la ciudad. Entonces, por ejemplo, si es que alguien se pregunta por qué Quito está aquí, en justo donde actualmente es, más que una respuesta en la colonia, va a encontrar una respuesta en las sociedades más antiguas que conformaron un tipo de economía particular en este centro, ¿no? Y también, bueno, la importancia militar que fue una de las cuestiones que los incas vieron por la ubicación importante de Quito, puesto que está ubicado en un valle,
pero a una altura considerable desde donde podían ejercer una zona de control al resto de sociedades que se encontraban aquí, y desde donde podían tener un acceso más fácil hacia la cordillera occidental para salir a la costa y también para poder ir a la Amazonía. A la Amazonía, entonces, claro. Así es, y esto también va ligado totalmente a autoridades étnicas, como decíamos, el señor étnico, el señor inca, en ese sentido. Curaga. El curaca o curaga también son las personas que están encargadas de administrar, de la administración. Si bien es cierto, esta administración, esta estructura casi estatal o casi gubernamental, se podría decir, en cuanto a gobernabilidad, esta estructura ni siquiera burocrática igual se posiciona de una manera para hacer funcionar, incluso en partes del Cusco el sistema inca tenía sistemas de riego, sistemas de agua potable, incluso que ni siquiera en la España de ese entonces se podía subsanar, ¿no? Claro, y por ejemplo el sistema de riego inca era muy superior al propio sistema de riego, o bueno, si es que se puede hablar de sistema de riego de los españoles, ¿no? Y en ese sentido creo que los españoles destruyeron ese sistema de riego al instaurar sus propias instituciones de acá. A pesar de que hubo transformaciones o hubo adaptaciones, una de las cuestiones que fueron afectadas directamente fue ese sistema de riego, que hasta el día de hoy sería impensable implementarlo, ¿no? Entonces, sí, también es importante abandonar esa visión de la historia lineal, de que siempre vamos en continuo progreso. Exacto. Porque estas sociedades nos muestran que estaban muy avanzadas en muchos aspectos, que hoy en día serían impensables, ¿no? Por ejemplo, a la altura de la Avenida Occidental, igual en Quito, se encontraron restos de arqueológicos donde, bueno, aparte de civilización y eso, habían muros de contención, ¿no? para el caso de explosión del volcán. Entonces, imagínate si es que hoy en día el volcán Pichincha regresa a su actividad. No hay muro de contención. No tenemos muro de contención, no tenemos una forma muy eficaz para cuidarnos, ¿no? de este desastre natural que podría ser, pero sociedades mucho más antiguas ya habían generado formas de enfrentarse a estos fenómenos naturales. Así es, y yo creo que en este sentido, y terminando este primer bloque, antes de pasar a los saludos, creo que es bueno que conversemos sobre esto, tampoco con el ideal de romantizar la nota inca o la nota indígena, pues en ese sentido creemos que la historia no está para eso, para idealizar, para hacer discursos románticos, sino para entrar en crítica, entrar en duda. Incluso la invasión inca también fue un proceso que también trajo muerte. Esto de la laguna de Yaguarcocha es una de las muestras o testimoniantes de esas guerras que hubo antes de los españoles. Entonces también como hubo avance, como hubo este progreso civilizatorio, también hubieron cosas que les podemos reprochar, así la imposición, la jerarquía, la dominación, en este sentido cierto tipo de verticalidades. Entonces en eso también estaremos ahí al pie del cañón para seguirles conversando en esta serie que iniciamos con este programa de historia colonial y precolombina, aquí en su programa Historia desde Abajo. Con esto acabamos el primer bloque, nos vamos saluditos. Señor López, ¿quiere empezar? Nos está saludando Andrés Angulo, ese es mi hijo, un abrazo para Andrés Angulo, igual José Montalvo, buena panas, saludos, filo sin fe, igual ñaños, filo sin fe. Ahí está por la filosofía. Igual Edgar Echeverría, muy buen programa, brother, bacán. Una bestia, mi hijo, increíble. Sofía Granuza, nuestra compañera de escuela, nos dice bien, amigos. Gracias, ¿no? Igual nuestro querido amigo Roma La Quieta nos dice muy bien, un abrazo enorme, ¿no? Genial encontrar estos espacios para tratar de esta clase de temas. Felicitaciones a todos los que forman parte de la producción del programa. Gracias, Roma, eres increíble. Tenemos aquí también un saludito de Milton, el bicicleta master. Dice, saludos, broderín, actitud. Orday. También tenemos un saludito de Vladimir Andrade que dice buena mijitrines. Chévere. Buena. Tenemos el último saludo de José Antonio que nos está escuchando, bacán, dice está chévere el programa, mándame un saludo, perro. Esteban Paucar igual nos dice bueno, mijos, un poco de realidad para esto, un abrazo igual, ñañito, un saludo fuerte, que te recuperes de la pierna. Gracias a todos los que nos están escuchando por sintonizarse aquí en su programa Historia desde Abajo. Pasamos directamente al segundo bloque.
poesía de CPC y Lindante de Goodbye, my love, goodbye. Volvemos aquí con Historia desde abajo, aquí en su programa con esta gran canción de la banda Tranvía de aquí de nuestro pana. Gracias por brindarnos la oportunidad de que este sea el sonido de Historia desde abajo. Qué buena onda, ustedes aquí me apadrinaron, igual a la banda, un saludo al proyecto Tranvía, que son gente requerida, que ha hecho mucho conmigo. El jueves estuvimos ahí. Claro, el jueves estuvieron en el lanzamiento de nuestro EP. Representaron. Chévere, igual el Tranvía es una nota histórica, ¿no? Es de Guayaquil. No, de aquí de Quito también, pues el primer tranvía iba desde la Magdalena hasta la Colón. Ese era el trayecto, ese era lo más norte y lo más sur que había. Era ahí se acababa la ciudad, pues era el trolo de la época, claro. Claro, imagínate llegar a la Colón y ver así todo inhóspito. Bueno, para los que no conocen Quito, nos están viendo desde el exterior, estamos un poco hablando desde nuestros arraigos. Vamos directamente con este segundo bloque en Historia desde abajo. Hoy viernes 22 de noviembre de 2017 estábamos conversando sobre las autoridades étnicas precolombinas. En este segundo bloque vamos a hablar sobre la figura del cacique, ¿no? Muchas veces hemos escuchado la palabra cacique, incluso hay situaciones en otros países que reivindican el cacique como un símbolo de fuerza, de aguerrimiento, de salir adelante, o como decir lo que a nosotros nos pintan como el rumiñahui, ¿no? Algo así, ¿no? El cacique como tal es una de estas autoridades étnicas que encontró la permanencia, que encontró además continuidad, y que entró directamente en conversación con la colonización, con la burocracia que hubo en esta época. Entonces el cacique lo tomamos como esta figura para aterrizar esta idea de cómo las figuras y autoridades políticas y esas jerarquías, tanto del mundo indígena como del mundo colonial, encuentran como convergencia y se encuentran en este momento, ¿no? En la colonia. Hay varios caciques que pasan por nuestra mente, que se nos ha llegado. Les vamos a decir unos ejemplos antes de finalizar este programa, pero quisiéramos empezar hablando sobre el cacique como esta figura, ¿no? Esta figura que encuentra permanencia en la colonia, porque es full interesante, ¿no? El cacique viene, de hecho es la denominación autóctona hispanizada de lo que vendría a ser el arawak, ¿no? Que básicamente lo interesante del cacique es que busca una manera de subsistir, porque es quien negocia con el español, o sea, con el colono y con la comunidad. Y negocia por cuestiones súper interesantes, ¿no? Es porque primero ya era una autoridad, ya era una autoridad política en la época incásica, y pertenecía a un rango, no sé si puedes decir real, ¿no? Pero ya pertenecía a un rango y una estrategia política y social súper fuerte en la colonia. Una de las cuestiones también súper interesantes por las que yo creo que resiste el curaga o el señor étnico es por la cuestión de la tiangués, que eran estas plazas del mercado aborigen, que interesantemente, a pesar de todas las lenguas o todos los dialectos que se hablaban, en el tiangués específicamente se hablaba un idioma netamente comercial, y este idioma manejaba el curaca, y eso también creo que le ayudó a subsistir para entablar las relaciones, yo que sé, con los yumbos, con los españoles, o yo que sé, la gente que podía negociar con la comunidad. Así es, esta colonización que nos llegó, al menos en nuestro territorio, tuvieron algunas herramientas o instituciones o instancias burocráticas, pues esa es como la característica de la colonización española, de burocratizar todo. Estas instituciones o estas estructuras tenían que ser encargadas a una persona, y ahí es donde juega el rol fundamental el cacique o la autoridad indígena que después se iría adaptando conforme a todas estas instituciones. Podemos ver que en un principio de la colonia inicial, las instituciones eran las encomiendas, los obrajes, los arrendamientos, tanto obrajes de comunidad como obrajes de la corona. Los obrajes de comunidad eran manejados por estas autoridades étnicas, mientras que los obrajes de corona eran, como el mismo término dice, por el clero y por estas
estructuras más grandes, y una de las cosas que permaneció y que después se siguió adaptándose hasta ahora, que hasta ahora se habla, es la del tributo, ¿no? La cultura del tributo, la cultura de la tributación es algo que nosotros podríamos también profundizar en un programa completo, quizás hasta 2, ¿no? Esto el tributo estuvo totalmente ligado a la autoridad que tenía este señor étnico curaca o cacique, ¿no? Este cacique era el encargado de cobrar la tributación. Lo que en el mundo precolombino, antes de la colonia, era una cuestión voluntaria, era una cuestión colectiva, comunitaria, para aportar al movimiento colectivo, se podría decir. Se transformó en la colonia ya a ser una apropiación del trabajo por parte del grupo, digamos, español, o sea que toma esta institución indígena y esta forma de producir para después utilizarlo para apropiarse del trabajo de la gran parte de la población. Entonces el cacique queda, por un lado, o sea, tiene como una doble legitimidad en un comienzo, ¿no? Porque es un funcionario real, ¿no es cierto?, de la corona, y a la vez es el encargado, y además es una figura legislativa, o sea, punitiva, que tiene esa posibilidad casi como jurídica, se podría decir, ¿no? Otra cosa interesante es que también a partir de la administración cacical se comienzan a dar los primeros tipos de censos, pues con el motivo de cobrar la tributación, las autoridades cacicales, las autoridades étnicas tenían que tener como se podría decir, una lista, una tabla. Esas eran las visitas, que eran como los censos. Eso después, cuando ya cacharon los españoles que les estaban robando. Claro. Se hicieron las visitas. Claro, como tú dices, eso es la colonia tardía, ya cuando la colonia se da cuenta que, la colonia en España, ¿no? Porque la colonia en España es totalmente distinta a la colonia aquí en el nuevo mundo, entre comillas, ¿no? Eso también es algo que podemos discutirlo. Otra cuestión importante de los caciques es que juegan este rol que después también se convierte en una forma de generar o de separar esto del mundo indígena, ¿no? Del mundo indio y del mundo colonial. Pues en el mundo indígena tenían sus propias figuras jurídicas y legales, ¿no? Donde ellos podían hacer las denuncias de maltrato, de robo, de abigueato. A través de los oidores. A través del defensor de indios también, que es, o sea, se comienza a generar esta parafernalia o esta estructuración incluso mismo burocrática dentro de estas autoridades étnicas. Ahora, lo que nos parece interesante es que hay algunas autoridades étnicas, los caciques están regados por todo el territorio latinoamericano, incluso norteamericano, y en todo a lo largo de la colonia, como tú decías, Miguel, ya después en una colonia tardía estas estructuras se comienzan a sacudir, lo que también hace que algunos de estos caciques terminen impulsando o encauzando algunas rebeliones importantes, como es la rebelión de Tupac Amaru II y la espiritualidad del Taqui Oncoy, que es como se genera a través de esta posibilidad política que tiene este cacique Tupac Amaru II, que además tiene otro nombre y que él tiene un nombre mestizo y que él se autodetermina para llamarse Tupac Amaru II. Entonces él, a través de los privilegios y posibilidades que tiene al a poder manejar territorialmente, política y económicamente un territorio, se puede como llegar a eso, ¿no? No sé qué opinas tú de eso. Yo más que nada traía a colación, volviendo un poco a inicios de la colonia, la primera rebelión anticolonial, de carácter anticolonial de las poblaciones, se puede decir, amazónicas y en parte también de las poblaciones andinas. Es muy interesante la rebelión de Jumandi, quien fue declarado héroe nacional hace unos 4 o 5 años por el anterior gobierno, lo cual es una burla. Doctor, por favor, pónganos la imagen de Jumandi. Pónganos la imagen de Jumandi porque, esta persona, quien era cacique, pero más que nada en las poblaciones amazónicas hay la figura del pende, ¿no es cierto?, que es como un cacique,
pero a la vez es un chamán, es un brujo, ¿no es cierto? Entonces, él no solo organiza a su sociedad, no solo la protege, sino que él también conoce de magia y conoce de estas cosas sobrenaturales. En 1578, Humandi lideró la primera rebelión de carácter anticolonial 200 años antes que la rebelión de Túpac Amaru. Y bueno, un poco para contarles esta historia, la primera misión, digamos, española hacia la Amazonía, que venía desde la gobernación de Quito, fue encargada a Francisco de Orellana y a Pizarro entre 1538 y 1542, donde se realizó el primer intento de colonización de estas tierras. Y bueno, y aquí los indígenas, y un poco rescatando el papel de los de abajo, aplicaron varias formas de resistencia, ¿no? La una era escapar por la selva, utilizando la selva como medio de escape. La otra era engañar a los españoles por falsos caminos, porque bueno, la selva siempre fue ese territorio desconocido, incontrolable. Y por último, realizar enfrentamientos locales en zonas donde los españoles no conocían realmente el territorio. Entonces, un poco habían indígenas que se prestaban como para servir a los españoles, aparentemente los llevaban hasta un cierto territorio y ahí los aniquilaban. Entonces, ese era un poco el matiz de esa época. Entonces, este primer intento de organizar a las sociedades amazónicas fracasó. Y gracias a esta resistencia tuvieron unos cortos 15 años de paz, ¿no es cierto? Hasta que en 1556 se ordena la segunda incursión en esta zona de la Amazonía, que actualmente es la provincia de Napo, y bueno, también la provincia de Sucumbíos y parte también de lo que es Mocoa en Colombia, ¿no? Sí, interesante igual entender eso. Igual el proceso de colonización a la Amazonía es otra cosa que podríamos hablarla como permanencia, pues es algo que ha permanecido tanto en la colonia, y también ha estado en el Estado-Nación e incluso ha estado en el Estado plurinacional, ¿no? La colonización a la Amazonía sigue hasta el día de hoy la colonización de la Amazonía. Entonces, un poco para tener también conciencia de lo que hoy pasa. Por ejemplo, en 1559 la gobernación española crea la cabecera que actualmente conocemos como Baeza, ¿no es cierto? Que es este pueblo donde ahora mucha gente para a cazar su trucha, a comer pescado. Pero bueno, Baeza era una cabecera española que tenía el objetivo de controlar esta zona, ¿no es cierto? Entonces Ramírez Dávalos era el funcionario español encargado de hacer esta incursión, y quien buscó alianzas con otros caciques, con el cacique de la Tacunga, que era Sancho Ancho de Velasco. Y es importante, esto tiene conexión con lo que decíamos del anterior, porque al haber una diversidad de grupos étnicos, los españoles buscaban aliados también. En un principio buscaron aliados que estén en contra de los incas, y después un poco ya cuando la colonia se va consolidando, buscan otras sociedades de aborígenes para aliarse y para emprender eso, ¿no? Entonces Ramírez Dávalos establece una alianza con el cacique de la Tacunga para conquistar la zona de la Amazonía. Y en el caso de la Amazonía, el cacique Beto y el cacique Guami se toman la zona de Archidona, de Ávila, y bajan al valle de Sumaco, donde está el volcán, y que es un territorio sagrado, para buscar a este cacique Humandi, quien había tenido influencias cristianas y digamos que conocía el mundo español, el mundo colonial. Y además, bueno, Humandi, él reinterpreta un poco la religión española dentro de su concepción selvática, ¿no? Entonces Humandi es un líder espiritual quien encabeza una rebelión. Humandi tiene la capacidad mesiánica de que las culturas amazónicas le sigan a él. Tenía la labia. Tenía un poco la legitimidad étnica. Por ser un curaca, ¿no?
por ser el pende, que es un curaca y además es un chamán, ¿no? Claro, tenía... Y además lo Tiene interesante... doble legitimidad espiritual y política. Y claro, lo interesante de esto es que él buscó alianza también con caciques de la región andina, ¿no? Está el cacique de lo que ahora sería Cuenca y de Riobamba, que fue descubierto un poco esta alianza, y lo interesante es que, bueno, en 1578 Jumandi, junto a otros caciques, encabezaron una rebelión en las ciudades españolas. Entonces se tomaron Archidona, Ávila, y asesinando a la población local completamente. Si es que existían población española, por ejemplo, población mestiza, bueno, eran completamente asesinadas. Y parcialmente asesinados, no mentira. no parcialmente, completamente, o sea, realmente destruían la ciudad Claro. completamente. Hay testimonios de que, bueno, de que los propios indígenas amazónicos enterraban a sus hijos vivos para que no conozcan a los cristianos, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Y bueno, finalmente la rebelión de Jumandi no llegó a Baeza, que era el punto de digamos, el punto de poder, el punto de entrada de los españoles hacia la Amazonía. Entonces fue aplastada esta rebelión, y un poco la historia de ahí es que estos caciques de Riobamba y de Cuenca fueron expulsados hacia la costa, y los caciques y pendes que estuvieron en la Amazonía, Beto, Guami, Impala, Jumandi, fueron traídos a Quito en 1578, a finales del año, y bueno, fueron llevados a la plaza de San Blas, fueron humillados delante de toda la gente de Quito, sus cabezas fueron arrastrados por toda la ciudad, sus cuerpos fueron desmembrados, y un poco así acabó la sangrienta rebelión. Pero lo importante fue que esta rebelión fue como un llamado de guerra, tanto en las comunidades andinas como en las comunidades selváticas, en contra de la colonia. O sea, Jumandi concebía que para él subsistir, para que su comunidad subsista, tenían que expulsar definitivamente a la colonia. Y esto provocó otras rebeliones, en el caso de Lausí, de Riobamba, que vinieron en los años posteriores. Entonces fue como el primer grito anticolonial, 200 años antes del más conocido grito anticolonial. Claro, es el del primer. más conocido, que es el de Tupac Amaru. Entonces Así es. eso es un poco el cacique. Este es un cacique que se va en contra de la colonia. Hay un montón de rebeliones que están todavía por descubrir, y en ese sentido están regadas en todos estos territorios que fueron, vale la pena recalcar, colonizados, por así decirlo, ¿no? Interesante además que haya la cercanía y contemporaneidad territorial, se podría decir, para entender más fácilmente, además porque los nombres que tú nos dices, tanto de un lado o del otro, nos suenan de una u otra manera familiares, ¿no? Del lado colonizador, todas nuestras calles están llenas de esos infames nombres, ¿no? San Francisco de Quito. Así es, y igual chévere para traer al caso de este poder de agencia que tienen los caciques, y además de esta presencia histórica, ¿no? De una u otra manera, los que están más abajo, o la historia desde abajo, incluso ha invisibilizado los que realmente están ahí, ¿no? A estas personas se les puede ver como incluso cierto tipo de élites, o nosotros podemos tener acceso a ellos también en ese sentido, porque lo fueron así, y configuraron un panorama que hizo de la colonia lo que hizo, ¿no? Si no hubiera sido por estas autoridades, el quichua no hubiera sido como este idioma aceptado. Además que el quichua o el quechua se estableció a través del concilio con los españoles, o sea, es una mezcla cultural, es un mestizaje lingüístico para que los españoles puedan entenderse, los cronistas, con los pobladores originales, ¿no? Entonces, el quichuismo y todas estas lenguas que después de estos aparatos coloniales perpetraron o dieron permanencia, son también como resultado de esta mezcolanza y de esta unión entre la colonia y las élites indígenas.
Sí, igual hay algo que no podemos dejar de lado y es el factor económico o el factor monetario, que si bien en la época prehispánica no se manejaba lo que pasó en la colonia como la plata, el oro, como moneda, pero también se manejaba la concha del Spondylus, ¿no? El Cusco y Quito eran como centros de concentración de la concha del Spondylus, que en la época colonial se invirtió para convertirse en el Cusco bien el centro específico para la distribución de la moneda, y también se volvió Quito el centro específico para la distribución de los alimentos en la época colonial. Tenemos que pensar que de igual forma lo que llama este antropólogo, creo que es John Murra, el tributo para la corona era una cuestión súper interesante, porque habían dos élites en este momento en la época colonial. Había por supuesto la cuestión de la corona española y por otro lado las élites incásicas, ¿no? Entonces es súper interesante la cuestión, el factor monetario, ¿no? Yo no sé qué opinan ustedes de qué onda con la moneda, si ven a la concha del Spondylus como una vieja moneda o como una forma, una proto forma de capital, ¿no? Financiero. Yo creo que no solo la concha de Spondylus, sino sería como el imaginario, el representativo, así puede ser como un grano de sal o lo que sea, pero ya viene a ser como este equivalente de valor monetario, se podría decir desde hoy en día, ¿no? Ahora, yo creo que más importante es la nota tributaria que la nota como de moneda en sí mismo, porque el tributo es como lo que movilizaba. Bueno, no tienes plata, no tienes recursos, entonces me pagas con trabajo, con fuerza laboral. El tributo podía ser antes el maíz, la sal, el ají, la papa, la oca, pero ahora se cambia, ¿no? Y también es interesante la exención tributaria que tenían ciertos personajes en la colonia, porque pensemos en que la manejaba la institución iglesia, ¿no? Había ciertos indígenas que podían prescindir del tributo si se vinculaban con la iglesia, como por ejemplo en la cuestión lúdica, el teatro, la música. Yo recuerdo que hay algunas crónicas que narran cómo se puede prescindir del tributo si es que tú tocas en la iglesia, si tú cantas en la iglesia. Hay muchos cantos andinos que se apropiaron desde la iglesia y los transformaron para la producción musical colonial eclesiástica. Como estrategia para evadir el tributo había mucho, ¿no? O sea, en la colonia podías ser forastero, pisártela, como dicen, ¿no? Así, desaparecer de la faz de la tierra, irte a otro pueblo, hacer otra familia, no, mentira. No sé, así, incluso ni siquiera la concepción de familia estaba tan vista, pero era el ayu. Había esta posibilidad de evadirte, de la evasión de impuestos, ¿no? Llega el Estado-Nación y te fregaste, así te vayas a esconder bajo la piedra, te va a caer, te encuentra y tienes que pagar el impuesto, porque si no, a Canadá. Entonces, en ese sentido también queremos como de una u otra manera ver igual estas élites indígenas hasta ahora existen, podemos incluso ver a través de la visibilización de los movimientos incluso indígenas de los años 90 aquí, que se han visibilizado también otra vez este tipo de situaciones, ¿no? Creo que a través de eso los estudios históricos y de ciencias sociales en el Ecuador también han dado una mirada, ¿no? A partir de este momento, igual para un poco ir finalizando sobre esta figura del cacique, yo creo que es algo que debemos reflexionarlo también, no verlo así como si fuera el ídolo o el contrahéroe o la persona a la que nosotros deberíamos así como darle el altar o la plataforma, sino verlo también cómo funciona dentro de esta estructura y sobre todo lo más importante es ver la permanencia, ¿no? Esta posibilidad de supervivencia, de reproducir su poder, su legitimidad a través de los tiempos. Eso es también notable, ¿no? Igual recordemos que en nuestro caso fue el concilio más o menos lo que concretó esta colonización, no fue tanto una cuestión impositiva, violenta, sino más bien en nuestro caso fue a través de la apropiación de estas estructuras económicas. Con esto terminamos este segundo bloque para irnos brevemente a hacer rapidísimo el tercer bloque que vamos a hablar sobre seguir intentando desmenuzar ya como que por ahí se nos
incluso hubo permanencia entre el bloque 2 y el bloque 3. Estábamos hablando sobre esta autoridad territorial y toda esta posibilidad que tienen al tener estos privilegios de la tierra, los caciques, ¿no? La forma de administración también de poblaciones es interesante, pues totalmente esta figura cacical es una figura que tiene como este arraigo también en sus tierras, de si es que no hubiera existido esta figura étnica que tuvo el dominio y que administró, tal vez las personas no hubieran aceptado una colonización tan fácilmente, ¿no? Como tú decías en el caso de Jumandi, eso se dio en el sentido para que la gente rechace, para que la gente se posicione en contra de esa colonización. En otros lados como que se pudo como dar la permanencia, ¿no? Igual la presencia de misiones religiosas también es algo súper importante que se dio par a par con esta presencia de las autoridades étnicas. Los jesuitas, los dominicos también estuvieron ahí en la pedagogía, en la enseñanza de la música. Esas también son factores que hicieron que haya reproducción y permanencia de este mundo indígena a través del idioma, a través de los lugares también, ¿no? Las huacas que no fueron destruidas o profanadas poniendo iglesias cristianas, también se comenzaron a dinamizar, o sea, como espiritualmente hablando, la iglesia, el cristianismo también tuvo que adaptarse, ¿no? Adaptarse a todo el mundo igual en la cuestión religiosa. Por eso vemos que hay vírgenes que responden también a nuestro contexto. No sé si es que ustedes quisieran acotar un poco más sobre esto de la autoridad territorial del cacique, sobre esta administración que se viene. Sí, bueno, hubieron caciques y caciques, ¿no? Hubieron caciques que llamaron, como ya vimos, a la rebelión contra los españoles. Hubieron caciques que simplemente fueron aplastados por la opresión colonial. Hubieron caciques que se convirtieron después se puede decir, en una élite, ¿no es cierto?, que se las ingeniaron para sobrevivir de alguna forma y también para surgir dentro de la colonia, incluso llegando en muchos casos a dirigir, bueno, ya en la colonia un poco más tardía, a dirigir empresas o grandes mitas, se puede decir, empresas o grandes por grupos así decirlo, de trabajo. La hacienda, todos los obrajes también se podría decir que son empresas, protoempresas, ¿no? Ajá, protoempresas. Sí. Sí, y un poco también quería solo terminar un chance lo anterior de señalar la población de Quijos, cómo fue reducida posteriormente después del enfrentamiento de 1578. Para 1576 la población de Quijos era de 16,000 habitantes, y para el inicio del siglo XVII, o sea, en 1600, la población de Quijos era de 1,649 habitantes, o sea, hay una reducción casi de 15,000 habitantes posterior a este enfrentamiento. Se podría hablar de una guerra civil si es que cogieras términos contemporáneos, aunque eso también es peligroso en el mundo de la historia. Sí, chévere que haya eso. Igual hay un montón de historias que se surgen alrededor. Incluso Disney ha podido tratar el tema de los cacicazgos o maltratar el tema de los cacicazgos. Podemos utilizar el ejemplo de que todos hemos podido ver, ¿no? De Pocahontas, que es hija, o sea, es hija de un cacique, y sin embargo ya se usa este anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? De princesa. Bueno, el anacronismo básicamente viene a ser emplear un término que no corresponde a la época, ¿me entiendes? Por ejemplo, hablar de clase social en un momento cuando hablar de clases sociales en el medioevo, por ejemplo, cuando aún no existía todavía la definición de clase, ¿no? Bueno, pero eso es todavía trabajable. Un ejemplo más acertado es el reino de Quito. Que los españoles llegan aquí y pensar que el reino de Quito o el reino de los Shiris, o sea, eso es venir con esta perspectiva desde Europa,
de reyes monárquicos, de reinados, de princesas, y querer adaptarlo a una cosa, a las autoridades étnicas indígenas, ¿no? Entonces eso es lo que pasó exactamente con Pocahontas, le dicen es lo que tú decías también con la princesa, claro, la princesa Pocahontas, en el caso de aquí es la princesa Cumandá, ¿no? Pero no hay ninguna relación de princesas y reyes, virreyes, no existe. Entonces no se puede hablar de un reino de Quito, y eso es algo que nos han enseñado a cada momento, y es algo que casi está, hasta el bus se llama Reino de Quito, ¿no? Hay barrios. El barrio, la Reina de Quito, por allá. Entonces, en ese sentido, que creo que es válido traer a colación el caso de Pocahontas, que ni siquiera se llamaba Pocahontas, sino se llamaba Matoaca, que era también hija de un cacique nativo norteamericano. Ellos tuvieron peor suerte que nuestros nativos, que nuestros pueblos indígenas. La colonización inglesa fue totalmente más arrasadora que la nuestra. De una u otra manera, la colonización española fue conciliadora, fue... Claro, pero no debemos verlo tampoco en ese punto, ¿no? Porque positivo. Puede haberla, no en el punto de que, bueno, hay gente que dice, gracias que nos conquistaron los españoles, ¿no? Porque ahora hablamos de español, o porque en el caso de, bueno, Estados Unidos, la conquista inglesa, o sea, el exterminio de la población fue mayoritario, ¿no? Pero hay que entender también, o sea, en qué se encontraba Inglaterra, en qué se encontraba España, para ver, o sea, esa colonización, por qué fue distinta, ¿no? Claro, no hay que decir bueno ni malo, creo, en ese sentido. Sí, bueno ni malo son categorías que no aplican para la historia, ¿no? O sea, uno debe juzgar un proceso, para empezar, no un solo hecho, sino un proceso, y bueno, ir viendo las particularidades de cada cosa, porque no podemos tampoco romantizar, como decía el Mateo, a figuras como muchas veces sucede con Atahualpa o con los incas, ¿no? Además tenemos un origen tan complicado de determinar, porque somos incas, pero tú analizas que los incas sometieron a otros pueblos, ¿no es cierto? Entonces también por ahí hay que cuestionarte, igual lo que tú decías del quichua, que fue un idioma a la larga impuesto para muchas sociedades también. ¿Cuántos idiomas, cuántos dialectos no desaparecieron en ese proceso y que son prácticamente muy difícil de determinar? O sea, entonces también hay que analizar eso y no caer en estas cuestiones, como puede ser el discurso de Pocahontas, ¿no? De la princesa, de la bella princesa que ha sido, o sea, bueno, en el caso de Cumandá era hija de un español, ¿no? Era como una mestiza. Entonces también de ahí viene esa dominación cultural, esa dominación ideológica que tergiversa la historia y que la vuelve así a veces motivo de una película o motivo de cosas así, pero no de un estudio serio o de un entendimiento de la población sobre la historia. Además de amputar totalmente el sentido crítico, o sea, a mí me presentas Pocahontas y no voy más allá, no trasciendo, si solo ves así una historia casi de amor, casi. Y claro, y el amor no puede ser entendido si no hay sufrimiento, no mentira. O sea, no, a eso me refiero. El amor de Occidente no es el amor de las culturas andinas, o sea, tendríamos que analizar bien cómo eran las relaciones afectivas para establecer después una relación de amor monogámica, por ejemplo. O sea, que quiere decir que una persona permanece con una pareja durante toda su vida, cuando aquí puede que hayan existido otras formas de configuración, incluso de la familia, porque actualmente somos papá, mamá e hijos. Ya vas a buscar justificación para la infidelidad. No, mentira. No, la promiscuidad. Totalmente, la monogamia es algo que también se impuso en ese sentido, y eso es algo que los caciques también sufrieron. Había el caso del cacique Juan Sangolquí, uno de los últimos quitus caras del barrio de de Sangolquí. Chévere a toda esa people que tal vez nos esté escuchando por ahí, por esos lados. Y este cacique también, a lo que llegaron a hacerle su censo o a hacerle su visita. Su visita. Entonces él tenía como 2 esposas. Ajá. Y eso el mundo colonial no lo podía entender, entonces le aplicaron como la cuestión de que tenía una esposa y 11 sirvientas.
pero no eran sirvientas, eran esposas de él. Y de ahí cuando ponen los nombres de los hijos, esto es de un estudio que hizo Cristóbal Landázuri y su amado Amauta, no mentira, profesor. Este profe en de la visita de Sangolquí, ve que en los hijos de Juan Sangolquí, este cacique tenía más de 15 hijos y cada uno tenía apellidos distintos. Entonces nos preguntábamos por qué esos apellidos, ¿no? Y eso respondía, algunos apellidos eran mestizos, otros apellidos eran más de carácter del mundo élite indígena, que incluso los apellidos indígenas también representan élites. Entonces eso también es interesante, pues los españoles adaptaron a como ellos querían, o sea, no podían entender otra forma de concebir el mundo, entonces adaptaron a lo que vieron casi, ¿no? Claro, y tienes ese proceso que se da, digamos, que nos cuentas, el momento en que la corona va a las poblaciones y hace las visitas, pero ya el tema de la folclorización, y es lo que hablábamos de cómo el anacronismo finalmente nos afecta, porque, claro, digamos, los españoles se encontraron ante el problema de que este cacique tenía 12 esposas, y lo adaptaron a su visión para poder llenar los papeles y todo lo que necesitaban para el tributo. Pero adaptarlo ya a la familia, o sea, al concepto de historia romántica de una persona que se enamora del conquistador y viven juntos para siempre, eso es un anacronismo ya del siglo XX, o sea, es una concepción actual. Romeo y Julieta. De un amor romántico occidental que no sirve para nada en el momento de juzgar las relaciones afectivas que se pudieran haber dado en las sociedades incas o en las sociedades aborígenes. Entonces, por ahí también esos anacronismos que se nos presentan son para ocultar también cómo era la historia de los de abajo, ¿no? O de la historia de la gente que sufrió la opresión o que tuvo que enfrentarse con otra gente. Y bueno, y no podemos hablar de ninguna sociedad perfecta, creo yo, ni tampoco de una sociedad armoniosa. Entonces, eso tengamos en cuenta y un poco deshagámonos de estos mitos, o sea, entendámoslo todo en términos históricos. Entonces, no podríamos juzgar a una familia indígena así. Y otra cosa que yo quería también decir es que a veces se ve, ¿no? Porque, por ejemplo, en las familias indígenas antiguas, todos eran considerados hijos, incluso los que ahorita serían como tus primos, anteriormente serían considerados hijos también. Claro. Y todas las mujeres de la familia. Y la crianza, el proceso de crianza es colectivo también, no es así como legarle a una persona, que también es caer en el error. Ponte, te equivocas y una persona nunca estuvo apta para criar, ¿no? Claro, eso también es importante, porque actualmente mucha gente está como se ha configurado la familia en la actualidad, de que, o sea, tienes que tener un hijo y bueno, y si tienes este hijo es tu responsabilidad y ya, y un poco quería contrastar eso porque digamos que en la familia europea o la familia estadounidense hay esas relaciones muy marcadas así, pero aquí en Ecuador creo que es muy notable ese tema de cómo la familia sigue siendo algo que a pesar del paso del tiempo, a pesar de la colonia, sigue siendo muy importante para la vida de nosotros. O sea, nosotros en el contexto estadounidense, cumples 18 años, te vas de la casa y si regresas es una tragedia, ¿no? Porque fracasaste. Pero en cambio acá, o sea, nosotros vivimos con la abuelita, con el tío. Cumples 40 y sigues. Hay una persona que no sé, tiene una camioneta, eso se da mucho en el mundo rural, que tiene una camioneta para comerciar y en esa camioneta van todos, así. Entonces, a veces es como que dice, bueno, ese niño que está ahí, no sé quién será, pero debe ser familia, o sea, de ley es mi familia. Comunidad, es mi comunidad. Ajá, entonces, a pesar de que no conozcamos esos procesos muchas veces, vemos cómo esa historia sigue perviviendo en la sociedad actual y cómo la familia ecuatoriana es tan importante, o sea, la abuelita, el abuelito, el tío, y cómo ese proceso de comunidad, por ejemplo, cuando alguien se gradúa, que por cierto saludos a mi compañero Víctor Hugo que ayer se graduó, estábamos ahí y claro, o sea, estaba toda la familia realmente y le llamaba el abuelito, le llamaba la abuelita y le decían felicidades, mijo.
Entonces esas relaciones nos marcan y provienen desde mucho antes que lo que conocemos o de lo que nos venden, de cómo debería ser la familia. Claro, esa reflexión. sí. Podemos decir entonces que cualquiera, o sea, que todos los procesos de conquista en cualquiera de sus formas no dejan de ser, así sean pasivos, pues así sean por consenso o violentos, no dejan de generar una transformación en las sociedades. Pasó en el caso de los pueblos originarios del actual Ecuador o de la actual ciudad de Quito, en donde muchas lógicas pervivieron y muchas lógicas se fueron destruyendo, muchas prácticas prehispánicas se fueron destruyendo a lo largo de la historia mientras otras pervivieron. El ejemplo que trae Miguel a colación es súper interesante porque la cuestión comunidad, la cuestión del ayu, la cuestión de lo que ahora conocemos como familia, persiste mucho y nos construye como seres humanos, como comunidad. Y hay otras cosas que nos alejan de lo que fueron los antepasados. Tal vez no podemos caer en folclorismos y pensar que nada, ¿no? Que antes vivíamos en paz, armonía y que los incas son nuestros ancestros y somos herederos de los incas. No solo eso, debemos mirar la historia con un poco más de criterio, con un poco más de crítica, ¿no? Y pensarla también como problemática, ¿no? ¿Qué dicen, hijos? No lo pudiste haber dicho mejor. Con esto estamos terminando esta tercera edición. Gracias por habernos resumido en estas palabras tan concretas todo el programa que hoy los pudimos tratar. Hoy, como tú dijiste, tratamos de estas ideas, de estas instituciones y figuras que tienen permanencia. También pudimos tratar el caso de Jumandi, que es súper interesante para traerlo a colación, también tenerlo presente. Sobre todo también poder seguir ahondando, tratando estos temas, sacudiendo la malla, ¿no? Como dicen, para que las estructuras de una u otra manera se vean en tela de juicio, ¿no? Se puedan poner en reflexión, se pueda pensar dos veces sobre lo que estamos tratando. Y nada, pues invitarles para el próximo miércoles. Seguiremos hablando sobre historia colonial aquí en su serie de historia colonial y precolombina también, antes de la colonia, en Historia desde Abajo. Pasamos a los saluditos finales. Una bestia, la Memi nos escribe, nos dice Mateo: hola Esteban, hola Memi, eres increíble, te mando un abrazo. La Sofi Granizo nuevamente nos dice: el tranvía desde abajo, qué linda Sofi, te mando un abrazo gigante. Gran Sofi. Víctor igual, saludos mijo. El Eduardo Buitrón Portilla dice sopletes. Bueno, soplete. Primero dijo bueno, no digas solo sopletes. Desde Argentina. Desde Argentina, Eduardo, saludos mijo, un abrazo para toda la gente que nos ve desde fuera, igual, ¿no? Brasil. Tu panita, saludos, loco. Igual saludos a toda la gente y solo quería hacerles una invitación. Porque este sábado 25 de noviembre es el Día de la No Violencia de Género. Y bueno, hay muchos colectivos, muchos movimientos de mujeres que convocan a esta marcha. Yo convoco por parte de Luna Roja y el Bloque Proletario que van a estar ahí. Esto va a ser en la Plaza de Santo Domingo a las 4 de la tarde. Es el encuentro para la marcha, porque bueno, hay muchas mujeres que siguen siendo asesinadas de muchas formas por el Estado, por las grandes empresas y también por el marido. Entonces, no violencia de género, no a la violencia de la mujer y bueno, les convocamos a esta marcha el día sábado 25 de noviembre. Mijos, antes de cerrar el programa, les queremos invitar a que le den like a nuestra página de Facebook, Historia desde Abajo. Allí es donde vamos a estar compartiendo este contenido y muchas más cosas respecto al programa. Eso, no se olviden, Historia desde Abajo, ¿no? Y la voz del migrante. Que seguiremos hablando también sobre esto de las rebeliones y también mujeres que estuvieron ligadas a estos procesos, tanto de los caciques como de la rebeldía anticolonial, ¿no? Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, más ligada a Tupac Amaru Rosso, algunos de los nombres también de Manuela León también en el siglo XIX, contra García Moreno, contra la iglesia, el terrateniente. Contra la otra colonización del Estado-Nación. Gracias por habernos escuchado aquí en su programa Historia desde Abajo. No queda más que darles el saludo reglamentario para todas las personas que están ahí, los trabajadores ambulantes o trabajadores informales, que realmente deberían ser nombrados como trabajadores autónomos, que están día a día ahí
sacándose, rompiéndose el lomo por ganarse la vida, arriba los buscavidas, también las personas que luchan en contra de la minería y en contra de los transgénicos en el Ecuador, en la cordillera del Cóndor, y en contra de todas las concesiones mineras de los... Continúa la colonización. Sí, totalmente, en contra de las concesiones mineras chinas, chilenas, canadienses, de donde sea que venga la colonización, ahí hay que estar para rechazarla, para ponerla en tela de juicio, para reconstruir esta idea de progreso, sobre todo, más que eso, ¿no? También un saludo para la organización ASFADEC, Asociación de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, que lucha en contra de las muertes y asesinatos violentos en el Ecuador, tanto como las desapariciones sin razón, sin motivo alguno, ¿no? En este sentido, queremos volver a agradecer a las personas que nos escucharon, que nos puedan mandar saludos. En los próximos programas vamos a inaugurar unos bloques más interactivos en los que vamos a poder conversar directamente con todos ustedes, radio escuchas que nos están pendientes del programa Historia desde Abajo. Eso, y conmigo hasta el próximo miércoles. Nos vemos, ñaños, un gustísimo. Otra vez me despido nuevamente a la gente que estuvo pendiente de nosotros, a la gente que nos escucha. Igual saludos, Vivi, aquí estamos haciendo las prácticas, ¿no? No nos pongas mala nota, Vivi. No nos pongas mala nota. Igual, saludos a todos y nos vemos el miércoles, y saludos a mis compañeros de historiadores y a toda la gente de la escuelita. Un saludo también para la compañera de Historia del Arte que no lo puso en público, dice Maite Peña Herrera. Saludos, panas, bacán. Saludos. Hola, Maite. Chévere, igual para toda esa people de historia ahí que esté escuchando también, que se motive, que suelte la lengua. Jugamos fútbol, no, escuelita, pilas. Que suelte la lengua también los compañeros, también las personas que estén ahí, que nos quieran preguntar, o si creen que estamos hablando huevonadas, no, mentira. Que nos también sin miedo, que nos escriban, que nos pongan, que nos interpelen, que nos hagan preguntas. Vamos a inaugurar estos siguientes bloques. Hablamos del próximo miércoles. Gracias, Davicho, Control Master, bacán. Gracias por tenerte, tu grata presencia aquí de nuevo. Hablamos del próximo miércoles. Chao. Chao. Chau. Que al final, si te pierdes solo, regresas por el camino más empinado que sobre el